El ser humano busca perpetuar su especie de muchas maneras, ya sea mediante la transmisión de la información y el conocimiento a través del tiempo, adaptándonos a los diversos cambios que existen en nuestro alrededor, haciendo frente a la adversidad y sobre todo mediante la reproducción y generación de nuevos individuos que se encargarán de forjar el futuro tanto positivo como negativo del planeta. En este último apartado hemos visto que la población mundial está creciendo de una manera abismal, logrando cifras récord y teniendo proyecciones demográficas que asustarían a cualquiera, ya que hay que entender de una vez por todas que el planeta tiene límites y estamos cerca de sobrepasarlos. Cada vez hay menos recursos como el agua, como el petróleo, como la comida, entre otros que son vitales para cualquiera de nosotros. Entiendo que en un pasado la reproducción de los humanos tenía más sentido que ahora, ya que existían más oportunidades de todo tipo. En la actualidad vivimos en un mundo cada vez más destruido, más contaminado, en el que las condiciones de vida son peores en muchos lugares y que solo dejará a las generaciones futuras un verdadero infierno si no hacemos algo ahora. De este modo muchas personas procrearon de gran manera, sin conciencia y sin pensar en el impacto que iban a tener en su conjunto, más en los países más pobres, generando condiciones precarias para sus hijos y elevando más los problemas a nivel mundial. Por esta razón, para mí es interesante observar a los países que tienen más población y ver por qué tienen esos números. Así que sin más que agregar, hoy veremos los 9 países más poblados del mundo. ¡Vamos con ello! En el puesto número 9 tenemos a Rusia. Si se ve un mapa del mundo, uno puede quedar fácilmente impresionado por el gran tamaño de Rusia, siendo este el país más grande del mundo. Pero una vez que vemos la repartición de su población, quedaríamos impresionados por lo vacío que está realmente en muchas zonas. A pesar de tener 146,8 millones de habitantes, es muy poco si lo comparamos con otras naciones. Por ejemplo, Japón tiene 19 millones de habitantes menos que Rusia. La única diferencia es que este país es 45 veces más pequeño, una inmensidad de tamaño que solo nos puede indicar cómo en algunos lugares el espacio se aprovecha de mucho mejor manera. La razón de su falta de población en muchas de sus ciudades es muy obvia. Muchas regiones rusas son demasiado frías para soportar la presencia humana. Los vastos territorios forestales del norte de Siberia permanecen casi despoblados con solo 2 personas por kilómetro cuadrado. Para que te des una idea, el promedio en Japón es de 339 personas por kilómetro cuadrado. Otra causa de que su población no fue en aumento fueron las guerras que la Unión Soviética tuvo en el siglo XX, que generó la muerte de aproximadamente 26 millones de personas tan solo en la Segunda Guerra Mundial y generó una tendencia a no tener hijos, por lo que este país no se ve que vaya a tener una subida poblacional en los siguientes años. En el puesto número 8 tenemos a Bangladesh. Este país es 118 veces más pequeño que Rusia y aún así tiene la abismal cantidad de 164 millones de personas. Existe como país desde hace menos de 50 años, ya que en 1971 consiguió su independencia de Pakistán, un país con el que ni siquiera hace frontera. Bangladesh, que alguna vez fue considerada una de las naciones más pobres del mundo, es ahora un país de ingreso mediano bajo que crece y en el que la pobreza se ha reducido considerablemente durante la última generación. Lástima que el panorama poblacional no sea igual de esperanzador, ya que ante el calentamiento global y la subida del nivel del agua, gran parte del territorio de Bangladesh está en riesgo de quedar bajo el océano si los polos llegan a derretirse. Eso hará que las personas de todos estos territorios, que en número serían unas 30 millones, tengan que cambiar su localización a urbes más pobladas, ya que de por sí no tienen el suficiente espacio para albergar a su población actual. Ahora imagina el problema que esto representará. No alcanzarán los recursos ni el agua y mucha gente morirá. Hay que hacer algo al respecto. En el puesto número 7 tenemos a Nigeria.
Este es el país más rico, más poblado y con la economía más creciente de África, pero si vemos su población veremos que existen datos muy preocupantes. Su población actual es de 195 millones de personas. La mujer nigeriana tiene 5,6 hijos en promedio, siendo una tasa de natalidad muy alta. El 70% de la población en este país es menor a los 30 años y casi la mitad de estos son menores de 15. Para que te des una idea, en 2050 uno de cada 10 niños en todo el mundo habrá nacido en Nigeria, y en este mismo año la población nigeriana superará la de Estados Unidos con una estimación aterradora de 733 millones de personas. A pesar de ser un país más estable que los demás que encontramos en África, no deja de ser aquejado por la pobreza, la delincuencia y la violencia, razón por la cual 45% de los adultos nigerianos piensa emigrar del país en los siguientes 5 años, así como una gran cantidad de jóvenes que no soportan el estilo de vida que se da en muchas regiones nigerianas, más que nada por la escasez de recursos y la desnutrición que aqueja a más de 49,000 niños, por lo que es de vital importancia para el gobierno de este país observar cómo harán la transición generacional de todos estos jóvenes y cómo lidiarán con los crecimientos poblacionales. En el puesto número 6 tenemos a Brasil. Este país de Sudamérica cuenta con un aproximado de 210 millones de personas, siendo el más poblado de toda América Latina. En los últimos años se ha reducido el crecimiento de la población, que fue muy elevado en el siglo pasado. De hecho, de 1980 al 2000, Brasil tuvo un crecimiento poblacional de 54 millones de personas. La disminución de población está relacionada con la urbanización, la industrialización, la inducción de la mujer al mercado laboral y los incentivos para reducir la tasa de natalidad, como la difusión de los anticonceptivos. Sao Paulo es su estado más poblado, con 45,9 millones de habitantes, y Roraima es el menos poblado, con 605.761 personas. Curiosamente, la población de este último fue la que más creció en este último año, y esto se debe a que esta región hace frontera con Venezuela, por la que recibió a miles de venezolanos que ingresaron para huir de la crisis de su país. En el puesto número 5 tenemos a Pakistán. Este país se ubica al sur del continente asiático, tiene una estimación de 218 millones de personas en la actualidad y nació como estado independiente tras la partición de la India en 1947. Pakistán tiene una sociedad multicultural, multiétnica y tiene una de las poblaciones refugiadas más altas del mundo. También sufre de una constante emigración para buscar mejores condiciones de vida y mayor estabilidad económica. Los nacimientos en el país también se han ido moderando si consideramos que en el siglo pasado era demasiado alta. También concentra una cantidad increíble de musulmanes, siendo el 96% de su población, convirtiéndolo en el segundo país con mayor población de este tipo, solo superado por Indonesia. Como dato curioso, el 50% de los balones de fútbol que existen en el mundo son fabricados en este país. En el puesto número 4 tenemos a Indonesia. Este es un país insular del sudeste asiático que se encuentra entre el Océano Índico y el Pacífico. Insular refiere a un país conformado de una o varias islas. En la actualidad cuenta con la abismal cantidad de 272 millones de habitantes, de los cuales unos 140 millones viven en la isla de Java, convirtiéndola en la isla más poblada del mundo. Desde el año 1960 se ha llevado a cabo un potente programa de control de natalidad debido al miedo que generó en el gobierno el incremento tan brusco de la población. A pesar de esto, se estima que su población llegará a los 315 millones de habitantes en el año 2035. El problema ya es grave desde ahora, pues su capital, llamada Yakarta, tiene serios problemas, ya que por la falta de infraestructura, de recursos y por el calentamiento global, el 40% de su territorio está por debajo del nivel del mar y sufre un hundimiento de 7,5 centímetros por año, y la excesiva población en un espacio tan pequeño ha empujado al gobierno a cambiar la capital, la cual están construyendo con una proyección de 3 a 4 años. Esperemos que pueda controlarse este problema que luce tan grave hacia futuro.
En el puesto número 3 tenemos a Estados Unidos. Con una población de 330 millones, la potencia mundial se convierte en el país más habitado de toda América. Para que te des una idea, en Estados Unidos nace una persona cada 8 segundos y muere otra cada 11. A pesar de este número, el ritmo de nacimientos en este país se ha reducido año con año, más cuando nos damos cuenta que entre 1970 y 2010 su población subió en aproximadamente 105 millones. Cabe destacar que Estados Unidos es un país muy grande, exactamente el quinto más grande del mundo si le quitamos el territorio de Alaska, Puerto Rico y otras posesiones que no forman parte de su territorio principal, y por esta razón la repartición de personas está mucho mejor distribuida que en los otros países. También entre 2008 y 2018 el 52% del crecimiento poblacional del país correspondió a migración latina, específicamente de mexicanos, un dato bastante interesante para la reflexión. Me gustaría englobar en un solo punto al país número 2 y al número 1 por las condiciones tan similares que tienen. Está más que claro que la India y China son los países más poblados del mundo. En ese orden, respectivamente, su población es tan abismal que actualmente representan alrededor del 37% de la población global. Si sumáramos los 7 países anteriores de la lista, no logran igualar la población que tan solo estos dos países tienen. La India tiene 1.376 millones de habitantes y China tiene 1.438 millones. Eso sin contar que en ambos países existe población no registrada en abundancia que se desconoce. Se estima que para 2027 India tendrá más personas que China, ya que esta última ha llevado durante los últimos años acciones para evitar que la población siga creciendo de manera desorbitada, mientras que la India ha demostrado menos preocupación. En los últimos 300 años, India sumó 1.200 millones de habitantes, mientras que China sumó 1.300. Lo que pasó en estos países es que desde la antigüedad eran zonas bastante habitadas, por lo que su crecimiento se ha dado desde antes que en los demás países. La mayoría de los países de esta lista tienen o tuvieron tierra fértil y un buen acceso a agua dulce, que hacía posible cultivar y conseguir mucha comida, que a la vez alimentaba a mucha gente. Cabe recordar que la domesticación de plantas y animales empezó básicamente en estas regiones, ofreciendo a las poblaciones una gran ventaja. Aunado a su gran extensión territorial, permitió almacenar a más personas que otros países que ya vimos que por sí solos son bastante pequeños. Las poblaciones de India y China han crecido a la misma velocidad que el resto del mundo, pero es como decir que en un inicio un país tiene 2 habitantes y otro tiene 2000. Es obvio que el segundo crecerá de una manera mucho más acelerada. Cabe mencionar que la India es una de las 10 economías más poderosas del mundo, y de China ni hay necesidad de mencionarlo, por lo que son países muy contrastantes al tener sectores de amplia riqueza y otros de pobreza extrema. Al tener tanta población, esto se ve reflejado con mayor fuerza. Se estima que en los siguientes años India añada a su masiva población otros 273 millones de personas y China la disminuya. La proyección dicta que en 2050 seremos más de 9.000 millones de personas en el mundo, algo que es realmente preocupante para las generaciones actuales y futuras. Pese al impresionante auge numérico, el crecimiento de la población mundial se está desacelerando. Esperemos que siga así y que se tomen medidas serias para la gravedad de la situación. Las grandes tendencias globales incluyen poblaciones decrecientes, poblaciones sin precedentes, grandes debido al aumento de la esperanza de vida y una discrepancia cada vez más estrecha entre los países ricos y pobres. Si el video te gustó, te invito a dejar un gran like, comentar, compartir y suscribirte para recibir todas las notificaciones. Activa la campanita y quiero enviar un gran saludo a Kevin Levin ATR, a Sebastián Ecalé y a Shadow Fox, y agradecerles a todos ustedes por el apoyo. Y sin más que decir, me despido. Muchas gracias y hasta luego.